Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos que por primera vez están ahí al frente de las pantallas para mirar o escuchar este mensaje de la palabra a través de este estudio. Sean todos bienvenidos. Recordemos que estamos analizando el Nuevo Testamento y tiene como título Parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a empezar en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas y el estudio va a ser el estudio número 51. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios y que Dios nos hable a través de su palabra. Los invito a orar. Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hermosa mañana, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti. Señor, asimismo, quiero suplicarte que en este momento que me dispongo a exponer tu palabra, Padre Celestial, que seas tú hablando a través de mis labios. Te pido que descienda esa sabiduría de lo alto y llene mi ser y pueda, Padre, glorificar tu nombre, este siervo tuyo, por medio de exponer tu palabra. Te pido por todos aquellos que están ahí enfrente de sus pantallas en este momento, Padre, que si no te conocen aún, que tú hables a sus vidas para que ellos puedan entender tu palabra y procedan al arrepentimiento para que tú los salves. Nos depositamos en tus manos, Señor, y úsame para gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer la palabra y vamos a ir explicándola en sus contextos, no en mi punto de vista. Eso es parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a leer acá en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, empezando en el versículo 1, el estudio número 51. Dice así la palabra del Señor. Es una parábola de la oveja perdida. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles: gócense conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús estaba hablándoles aquí de la parábola, se titula La oveja perdida, y pone como ejemplo a estos fariseos, a estos escribas, porque estaban murmurando de que Jesús se encontraba con publicanos y pecadores para oírles. Se juntaban ellos para oírle y Jesús se reunía con ellos. Entonces estos fariseos y los escribas murmuraban porque recibía a los pecadores. Entonces él les dijo esta parábola, que él dice: ¿qué hombres de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 y va en busca de la perdida? Dando a entender que Jesús iba a ir a los pecadores, porque los pecadores éramos y son aún los que todavía viven en el mundo, los que estábamos perdidos y los que están perdidos aún, los que todavía no nacen de nuevo del Espíritu. Entonces Jesús vino precisamente para oír, para decirles a ellos. Número desconocido. Jesús vino para decirles a ellos que era necesario que se arrepintiesen para perdón de sus pecados.
Y como ellos se murmuraban, los judíos y los escribas de Jesús, murmuraban de él porque se juntaba con los pecadores, Jesús entonces les dice esta parábola, ¿verdad? Que qué hombre es aquel que si pierde una oveja y tiene 100, no deja las 99 y va en busca de la perdida. Y cuando la encuentra, la echa sobre sus hombros y se goza, dando a entender el Señor a través de esto, que así es como el Señor se goza cuando un pecador se arrepiente. Cuando la palabra le llega a su corazón de ese hombre, se convence y se convierte. Entonces dice que hay gozo allá en el cielo, cuando un nombre nuevo se está inscribiendo en el libro de la vida. Hay gozo. Y cuando uno que se convierta, con ese dice que se goza el Señor. Por eso les dijo esta parábola. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Seguimos. Parábola de la moneda perdida. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Oiga, qué precioso. Allá en el cielo los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente de verdad. Porque cuando se arrepiente es cuando se convierte. Es cuando clama a Jesús para que Él sea el que lo cuide, lo dirija y a Él le entrega su alma. Pero no hay ninguna persona que se convierta a Cristo, se entregue a Cristo sin haber escudriñado, entendido bien la palabra de Dios. Y es por esa razón que Dios puso en mi corazón el parafrasear el Nuevo Testamento para que todos aquellos que no le conocen, que no saben entender la palabra, que la puedan entender. Entonces aquí primero habla en la parábola de la oveja perdida, le habla a los hombres. Y la parábola de la moneda perdida, o sea, la dracma era una moneda, dice, le habla a la mujer. O sea, dando a entender, tanto hombres como mujeres son pecadores y necesitamos el sacrificio y la sangre de Cristo para alcanzar la salvación. Y necesitamos el Espíritu Santo en nosotros para vencer toda la artimaña del diablo. Entonces ya vimos esas dos parábolas que da a entender lo mismo. Aquí vemos esta parábola del hijo pródigo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el mayor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió en su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos,
lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Saquen el mejor vestido y vístanlo, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y así, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta parábola del hijo pródigo nos enseña mucho a nosotros, y vamos a ir analizándolo porque siempre hay algo nuevo que podemos entender. Dice la parábola que un hombre tenía 2 hijos, y nos habla acerca del menor, que le pidió la parte de sus bienes y se fue a malgastarlo, y que ya cuando no tenía nada, allá dándose la gran vida según él, dice que vino hambre en la provincia donde él se encontraba, y él ya no tenía dinero. ¿Y qué hizo? Se arrimó a uno de los ciudadanos de allá, le contó su situación y le dio trabajo, lo mandó a cuidar cerdos. Y dice que él estaba allá y deseaba llenar su vientre, o sea su estómago, con las algarrobas que comían los cerdos. Hasta ese extremo llegó. Y así vivía. Pero llegó el momento en que se cansó. Porque no es que nomás fue un día y al otro día luego ya reaccionó. No, pasó días, pasó tiempo ahí. Y ya se dio cuenta, recapacitó. Dice que vuelto en sí, en el verso 17 dice: y volviendo en sí, o sea, se analizó a sí mismo y se dio cuenta la condición en que vivía. Y dijo, él mismo dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y él mismo dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso dijo él, pensó entre sí, dijo que eso le iba a decir. Y le dijo, levantándose vino a su padre. O sea, se levantó y se fue a la casa donde él vivía, que era de su padre.
Y cuando aún estaba lejos, o sea, todavía estaba lejos él para llegar a la casa de su padre, lo vio su padre. O sea, su padre fue el que lo vio. Y fue movido a misericordia. O sea, no le dio coraje. Fue movido a misericordia. Y miren qué hizo. Y corrió. El padre corrió a ver a su hijo que estaba perdido. ¿Por qué corrió a ver a su hijo que estaba perdido? Porque lo vio. Que él venía a él mismo. Su hijo venía a él. ¿Por qué no lo fue a buscar? ¿Por qué no lo fue a buscar? ¿Porque no lo amaba? No. Porque Él te deja que caigas lo más bajo. Porque Él te deja que hagas lo que tu gana se te da. Porque Él te dio libre albedrío a todos. Pero cuando tú decides, cuando analizas tu perra vida que tienes, que has vivido, y te das cuenta lo miserable que eres y cómo vives mendigando, robando, endrogándote y haciendo tantas cosas, cuando llega ese momento, cuando recapacitas, que te das cuenta de verdad qué vida estás viviendo tan miserable, es cuando buscas a Dios. Y eso es lo que Dios está esperando, que tú vayas a Él. Cuando tú vas a Él, Él te mira y te está esperando con los brazos abiertos. Pero tú tienes que tomar la iniciativa de ir. Tienes que analizar tu vida. No puedes ir así como estás viviendo sin haber analizado tu vida. Llegar y como muchos, cuando ando predicando por allá en la sierra, lugares donde no se ha predicado, mucha gente luego me dice: no, Pedro, pero pues yo le pido a Dios, yo siempre le pido a Dios. Pues sí, le pides, pero nunca has analizado tu vida, nunca te has dado cuenta en el pecado que estás viviendo, cómo vives. Primeramente tienes que analizar tu vida y reconocer que estás mal, reconocer que pecaste contra Dios, que ofendiste a Dios. Eso fue lo que el hijo pródigo hizo. Dice que él se dio cuenta, volvió en sí, se analizó él mismo y se dio cuenta que la casa de su padre, los jornaleros comían mejor, vivían mejor que él. ¿Y qué dijo? Me levantaré e iré a mi padre. Y dice: y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso nos enseña que el hijo reconoció que ya no era digno de ser llamado hijo de su padre, porque lo había avergonzado, porque le había traído vituperio, había traído murmuraciones cuando lo conocieron que era el hijo de aquel gran rey, aquel hombre rico, y cómo le trajo vergüenzas a su padre. Pero aún así el padre no se avergonzó de su hijo, sino que cuando vio que el hijo iba a él, dice que el padre estaba esperándolo. Lo miró a lo lejos y corrió y se echó en sus brazos, lo abrazó. Se echó a su cuello, dice, y lo abrazó. Ahora, vemos ahí claramente que el Padre es lo que está esperando, en que tú, que analices tu vida, cómo estás. Y te voy a hablar, porque luego dice que hizo fiesta, mandó que le pusieran el anillo real de que era su hijo, y el vestuario, y dice que hizo fiesta. Pero luego dice que cuando llegó el hijo, el mayor, ¿qué hizo el hijo mayor? Oyó fiesta y le preguntó lo de los criados ahí, que qué pasaba. Y cuando le dice que su hermano menor había venido y que su padre había hecho matar el becerro gordo y hacer fiesta y vestirlo y todo, dice que le dio coraje. Dice que se enojó.
En el verso 28 dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Como no quería entrar, le avisaron al padre que su hijo mayor estaba allá afuera, pero no quería entrar. Y el padre le rogaba. El padre salió a rogarle para que entrara. ¿Y qué pasó? Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo y no habiendo desobedecido jamás, y nunca he dado ni un cabrito. Me has dado para que me goce con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, escucha lo que Dios me reveló ahorita para decirte, escúchalo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Sabes a qué se está refiriendo esta parábola? ¿Por qué razón el padre estaba diciendo eso al hermano mayor? Porque dice: tú siempre has estado conmigo, no has disfrutado porque no has querido. Se estaba refiriendo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el hermano mayor, y el hermano menor somos nosotros los gentiles que andamos en la podredumbre. Aquellos se creían bien puritanos, por eso dice él: yo siempre te he obedecido y he hecho todo y nunca me has dado nada para gozarme. ¿Y qué le dijo el padre? Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Miren, analicen los judíos cómo viven. Son los más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque no han dejado de ser el pueblo de Dios. Pero en cambio el gentil es un pueblo miserable porque nunca ha buscado de Dios. La desgraciada religión llegó a agarrarlos, a amarrarlos, y nunca podían llegar a Dios. Pero Dios, en su poder y sabiduría, Él se iba a encargar de que toda criatura, toda persona escuchara la palabra. Y estos parábolas de los dos hijos se refiere al mayor, que es el pueblo judío, y al menor, que es el pueblo gentil. Ese es el pueblo gentil. Y no nada más, también a eso se refiere. Hay otro que les puedo mostrar ahorita. Se refiere también a Ismael, el hijo de Abraham, el primer hijo de Abraham, con Agar, su esclava. Se refiere al mundo de la esclava, porque la Biblia dice, Jesús dijo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Nosotros representamos los hijos de la esclava, y el hermano mayor representa a los hijos de Israel, los 12 hijos de Israel. Ahí podemos verlo. Esos no son de la esclava, son de la libre. Y aquí en esta parábola es lo que podemos ver. Está hablando de los dos hijos. ¿Por qué? Dice que al menor le dio todos sus bienes. Porque Dios hace salir el sol para buenos y malos. Dios hace que la tierra produzca todo para todos. Pero el hijo menor es aquella persona del mundo que no ha buscado de su padre, que nunca ha conocido verdaderamente a su padre. Y llamamos por padre a Jesús en una cruz, en un muñeco de madera o de metal, que nos han hecho creer que ese es Dios, ese mono. Y a ese le llamamos Padre, le decimos Dios, pero a ese mono. Y no es así. Entonces nosotros andábamos perdidos, sí. Por eso le dice aquí a él: mas era necesario hacer fiesta, regocijarse, porque tu hermano era muerto.
La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice, y ha revivido, porque la sangre de Cristo, el sacrificio y el Espíritu de Cristo es el que nos revive, nos da vida. Por eso y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Andábamos perdidos y hemos sido hallados. Así como las 99 que fueron dejadas para ir a buscar la perdida. Esas 99 representan al hermano mayor, al pueblo de Dios, que se jactan de que son buenos, obedientes y todo, y no disfrutan lo que tienen. Y por eso dice, yo siempre te he obedecido y no me has dado ni un cabrito para que me goce con mis amigos. ¿Y qué le dijo él? Pues no lo has agarrado porque no has querido, todo lo mío es tuyo. Y ellos están enfrascados en hacer dinero, pero nunca verdaderamente a buscar al Padre de corazón para que Él los bendiga. Y están afanados allá en obedecer según al Padre y no disfrutan lo que tienen. Pero les diré que no obedecen al Padre. ¿Por qué? Porque cuando viene el hermano menor, les da envidia. Les da envidia de que el hermano menor, aquel que andaba malgastando, que andaba perdido, el Padre lo recibe, lo viste y lo rebendice grandemente. Y así es lo que nos da a entender esta parábola. Es algo tan hermoso. Recordemos, el hermano menor son el mundo, que nos sacó el Señor de ahí del mundo. Y el hermano mayor es los judíos. Y el hermano mayor es Jesucristo. Vamos a ver otro, capítulo 16. Dice, parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? ¿Qué haré? Dice, porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Aquí voy a hablar un poco de esto antes de seguir leyendo. Aquí esta parábola del mayordomo infiel nos enseña cómo muchas veces como cristianos malgastamos el dinero, porque como cristianos todo lo que Dios nos da, nos bendice, es para que tú también bendigas a otros. A los necesitados, claro, no a otros que tienen más, o a otros que andan en los vicios, drogas y todo eso, como mucha gente lo hace y piensan que por hacer eso ya están haciendo bien, y no se dan cuenta que al contrario están haciendo mal al darle a esa gente borracha, drogadicta, para que se siga destruyendo. Y eso la Biblia dice, ay de aquel que les dé de beber a los borrachos. Así lo dice. Ay de aquel. Ay quiere decir sinónimo de dolor. Que aquel que les da de beber a los borrachos va a pasar por un ay.
Ahora, cuando la gente, hay muchas personas que trabajan de cantineros, atendiendo, barmans les dicen, y están trabajando ahí, y llega la gente y a comprarles, les dice, dame una cerveza, dame esto. Esa gente también está mal, está pecando. ¿Por qué? Porque le está dando de beber a los borrachos. Aunque él diga, bueno, es que yo estoy trabajando aquí, es mi trabajo. Sí, pero tú puedes agarrar otro trabajo, puedes hacer otras cosas. Entonces, cuando tú estás trabajando en eso, estás siendo partícipe de la destrucción de esas personas que están emborrachándose o drogándose. Entonces, aquí el mayordomo infiel dice que estaba malgastando su dinero del amo. Porque recordemos que todo lo que Dios nos da, nosotros somos administradores. Y si lo administras bien, vas a dar buenas cuentas. Pero si lo administras mal, vas a dar malas cuentas. Y allá va a ser el lloro y el crujir de dientes. Este mayordomo infiel, cuando se dio cuenta verdaderamente lo que estaba haciendo, y cuando se le demandó y se le dijo que iba a quitársele la mayordomía, antes de que se la quitaran, ¿qué hizo? Que fue y les dijo a aquellas personas, ¿cuánto le debes? Dice 100 barriles, ponle 50. Otros 100 costales de harina, ponle 50. Ahora, dice que eso al amo alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando tú estás trabajando en alguna empresa, en alguna compañía, y te das cuenta que están estafando a la gente, te das cuenta que lo que están haciendo no es verdaderamente lo que ellos dicen que están vendiendo, y tú te das cuenta, tú tienes que hacer algo para si no puedes hacer nada ahí, tienes que salirte de ahí, de esos trabajos. ¿Por qué? Porque de lo contrario estás siendo partícipe. Pero si tú puedes hacerlo, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era niño que iba a las tortillas, allá compraba 1 kilo y ellos le ponían el kilo supuestamente, pero allá en la báscula, que era de que le movían las pesas ahí, y era plana, en la parte de abajo del disco donde echaban las tortillas, había como una estrella, y allí dentro había espacio donde pegaba el disco. ¿Qué hacían? Le ponían monedas, me acuerdo de aquellos pesos grandotes que había en aquel tiempo, pesados, le ponían unos pesos en las 3 esquinas donde sentaba el disco, le metían. Y yo lo miraba, porque yo estaba chamaco y estaba el mostrador y podía mirar en lo alto. No, o sea, los que estaban grandes pues llegaban y no lo podían mirar, pero como yo estaba abajo podía mirar. Y en lo que la mujer se volteaba para allá, yo agarraba y le quitaba las monedas y me las guardaba. Que claro, el Señor ya me perdonó por eso. Pero el punto es que esa persona estaba robando. Estaba poniendo esas monedas para poder dar menos del kilo de tortillas. Entonces, ahí, si la persona que estaba despachando no lo sabía, ella no tenía culpa. Pero si ella lo sabía, entonces es partícipe. ¿Qué debería de hacer? Sacar esas monedas. Si el patrón se las hizo y ella se dio cuenta que ahí estaban, quitarlas para que no estuviera robando. Y así este hombre aquí sabía que su amo había hecho muchas riquezas, y él mismo como mayordomo, él era el que controlaba todo, sabía que les había transeado de más a esas gentes y no lo querían. Entonces, como lo iban a correr, pues ¿qué hizo?
fue y les descontó, les devolvió parte de lo que tanto les había robado. Ahora, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Bueno, que analicemos y corrijamos nuestra vida, cómo estamos viviendo, que lo analicemos y que cuando le demos cuentas al mayordomo, a nuestro amo, ya no nos detesten acá y el Padre también nos reciba. Aquí dice que esto agradó al amo, lo que el mayordomo había hecho. Ahora, al amo le agradó. ¿Qué le agradó? Que corrigió lo que había hecho. O sea, eso le agradó. Y así es Dios también. Dios se agrada cuando corriges tu vida y le das buenas cuentas a Él. Ahora aquí lo que vemos entonces es que nosotros también debemos de actuar de esa forma. Dice que alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y miren lo que dice el Señor en la parábola. Ya que dijo esa parábola, les dijo a ellos: porque los hijos de este siglo, o sea, todos los de estas generaciones, dice, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Qué está diciendo ahí? Estaba diciendo Jesús que los hijos de ese tiempo eran más sagaces, más astutos que los hijos de luz, dando a entender al pueblo de Dios, al pueblo judío, pero también dando a entender al pueblo gentil, porque cuando nos convertimos a Cristo, siendo gentiles, venimos también a ser hijos de luz, venimos también a ser hijos de Dios, venimos a ser los hermanos menores de Jesús. Entonces, aquí dice que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de ser astutos, sagaces para hacer bien las cosas, para corregir las cosas que estamos haciendo mal, o si alguien está haciendo mal, corregirle. Eso es lo que nos manda el Señor. Y luego sigue diciendo, verso 9, y yo les digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, los reciban en las moradas eternas. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Hagan amigos, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Por eso es que el amo le agradó al mayordomo por lo que hizo. ¿Por qué? Porque él mismo había hecho que ganara mucha riqueza a su amo, pero eran injustas. Eran injustas y él mismo lo estaba malgastando también. Y así son los gobiernos igualmente, porque los gobiernos recaudan los impuestos, pero para bien del pueblo, para el beneficio de la nación. Y estos son administradores, como lo menciona aquí. Inclusive el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, menciona bien claro, nosotros solamente somos administradores. El amo es el pueblo, él es el que nos manda, él es el que nos paga. Entonces, en las cosas de Dios también nosotros somos administradores. Y aquí dice que nosotros debemos ganar amigos por medio de las ganancias injustas. ¿Qué quiere decir? Lo que les mencioné hace un rato. Si te das cuenta que en tu trabajo el patrón se está haciendo rico por las cosas injustas que vende, y tú te das cuenta, tú tienes que hacer amigos por las ganancias injustas. O sea, corregir eso, que aquellos no sean robados, que no los estafen. Si está en tu mano el poder hacerlo, y vas a hacer amigos por medio de ganancias injustas. No vas a permitir que se sigan haciendo esas ganancias injustas, y vas a ser amigos.
Y dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que no en lo muy poco no es justo, es injusto, también en lo más es injusto. Aquí nos dice el Señor Jesús que el que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo mucho. En lo más también es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Entonces, pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Oiga, que si en las riquezas injustas no fueron fieles, o sea que si te diste cuenta que estaban haciendo riquezas injustas y tu amo, y tú lo permitías, no eras fiel a la justicia, entonces no se te va a confiar nada, es lo que dice. ¿Quién les confiará las verdaderas? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién les dará lo que es vuestro? Si en lo ajeno no eres fiel, dice, ¿quién les dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Aquí, cuando les dijo esas cosas, dice que los fariseos, ¿verdad?, ¿qué hacían? Se burlaban. Y porque eran muy avariciosos los fariseos. Una persona avariciosa siempre va a hacer ganancias injustas. Y cuando trabajas con un avaricioso, te va a hacer caer, te va a hacer cómplice con él, porque vas a trabajar y vas a ver las injusticias que comete. Entonces es ahí donde tú vas a ser amigos por medio de las ganancias injustas, que no vas a permitir las ganancias injustas. Y aquí los fariseos eran muy avariciosos e injustos. Y por eso les dijo: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Cuando te justificas a ti mismo ante Dios es abominación, pero cuando te justifica el Señor Jesús, entonces es algo muy hermoso. Dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustren una tilde de la ley. ¿Qué está hablando aquí el Señor mismo? Dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan, y desde entonces, a Juan el Bautista, y desde entonces se comenzó a predicar el evangelio. Y luego Jesús dijo: pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que el que se frustren una tilde de la ley. O sea que es más fácil que pasen el cielo y la tierra. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que una tilde deje de cumplirse de la ley. O sea, no va a pasar eso. Una tilde de la ley no va a pasar, dejar de cumplirse, porque así lo manda Dios y así va a ser. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Hacía cada día banquete con esplendidez
Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. El Señor Jesús habló aquí esta parábola, el rico y Lázaro. Dice que había un hombre que era muy rico y se vestía de muchos lujos, vestidos finos, y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, banquete cada día, dice. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Había un mendigo que se llamaba Lázaro y que estaba a la puerta de la entrada de donde vivía ese hombre, y lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas. Dice que el rico, el mendigo Lázaro, ansiaba llenarse de las migajas que caían de la mesa de aquel hombre rico. Dice: y aún los perros venían y le lamían las llagas. Pero dice que murieron los dos. Murió el mendigo, y dice que ese fue llevado, ¿por quién? Por los ángeles al seno de Abraham. Aquí quiero decirte algo. Cuando un cristiano muere, cuando uno que ha nacido de nuevo muere, su cuerpo va a la tierra, lo sepultan, pero su alma la recibe. Dice que viene un ángel y se lo lleva a la presencia de Dios. Y aquí lo está ilustrando Jesús con esta parábola. Dice que cuando murió el mendigo, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero que el rico fue sepultado. Lo que me da a entender es que el mendigo Lázaro amaba a Dios, no hacía mal. Y el otro rico no amaba a Dios, amaba sus riquezas y no hacía el bien tampoco, porque dice que el mendigo deseaba llenarse de las migajas que caían de la mesa de ese hombre, y aquel hombre no tenía compasión por aquel mendigo y darle un pan, porque estaba allí, no porque estaba borracho, drogado, no, sino porque estaba enfermo y no tenía para comer. Y este hombre desperdiciaba mucho. Y dice que cuando el mendigo murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero cuando murió el rico,
dice que él fue llevado, fue sepultado y estaba en el Hades, en el infierno, en el Hades. Dice que ahí estaba. Hades es infierno. Y este infierno es el infierno de fuego, porque aquí, como lo ilustra, que dice que deseaba que le pusieran en el dedo, que mojara sus labios, su lengua de él, su boca. Dice, y en el Hades alzó sus ojos al cielo, dice, alzando sus ojos, estando en tormentos. Oiga, estaba en tormentos, porque eso es infierno, sufrimientos. Dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, lo miró, pero él estaba sufriendo en tormentos. Y dice que entonces él dando voces dijo, o sea, que miró a Abraham y a Lázaro que estaba en su seno. Y dice que él dando voces, el rico le gritó a Abraham, Padre Abraham. Oiga, Padre Abraham, ¿qué nos da a entender con eso? Que sí conocía la palabra. ¿Cómo sabía que Abraham era el padre de ellos? Le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Oiga, estaba sufriendo, atormentado en la llama de fuego. Y le dijo a Abraham que enviara a Lázaro y que le mojara con su dedo, con la punta, dice, y para que le refrescara su lengua. Y entonces el padre Abraham le contestó, Hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro también males. O sea, le dijo, ahora sí clamas a mí. Acuérdate cómo tuviste tantos bienes, cómo los malgastaste. Y Lázaro tuvo puros males y tú nunca fuiste para darle algo de lo mucho que tenías. Por eso dice, pero ahora es consolado aquí. O sea, el mendigo Lázaro estaba siendo consolado allá. O sea, ya tenía gozo, paz, tranquilidad. Y tú atormentado. Eso es para aquellos que no creen que cuando la gente muere va a dar al infierno. Infierno de fuego. Y aquí por eso el Señor Jesús da estas parábolas, para prevenirnos y no vayamos a aquel lugar. Por eso Él vino a sufrir el sacrificio por nosotros. Y le dijo, Él está siendo consolado aquí y tú atormentado. Y luego le dijo algo muy importante que es necesario que lo veas. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros. Una gran cima. ¿Qué quiere decir? Hay una altura muy alta, muy grande entre tú, porque tú fuiste para abajo y fue para arriba. Hay una cima muy grande, hay una distancia grandísima, dice, entre ustedes y nosotros. De manera que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. O sea que cuando ya fuiste al infierno, ya nadie te saca de ahí. Cuando ya fuiste al cielo, nadie te puede sacar de ahí. Por eso qué importante es que antes de morir sepas a dónde vas a ir. Porque aquí en la palabra de Dios encontramos que hay dos lugares donde va la gente después de que muere. Solamente hay dos. Y esos dos lugares se llaman salas de espera. Porque no son para estar eternamente ahí todo el resto de tu vida. O sea, la eternidad, no. El primer lugar es el paraíso. Cuando Jesús le dijo a aquel hombre que crucificaron al lado de él, que creyó en él. Cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Entonces ahí fue donde Jesús sabemos que hay un paraíso donde va a dar la gente después de que muere, pero va a dar el alma, no su cuerpo, el alma. Ahí van a dar, ¿para qué? Son salas de espera, para esperar ahí el día de la resurrección de los muertos cristianos, porque va a haber dos resurrecciones: la resurrección de los primeros los muertos cristianos y la resurrección de todos los que murieron sin Cristo, de todo el mundo. Pero eso va a ser después de que primero la resurrección de los cristianos, y eso está muy cerquitas, y ya la resurrección del mundo tienen que pasar todavía 1000 años, 7 años de la gran tribulación y luego 1000 años, y después de los 1000 años viene el juicio final, y es cuando son resucitados todos los muertos para comparecer ante el gran trono blanco, donde van a ser juzgados y condenados, y de ahí mismo van a ser lanzados al lago de fuego. Los que están en el paraíso van a ser resucitados y llevados al trono blanco para ser juzgados, y de ahí lanzados al lago de fuego. Y del paraíso nomás se llevan al paraíso, pero cuando Jesús viene a salvar a los judíos, enseguida que agarra al Satanás y lo encadena por 1000 años, dice que su pueblo lo baja y nos reparte en toda la tierra para ser reyes y sacerdotes de Dios. Entonces aquí vemos claramente, ¿verdad?, que el Señor Jesús nos advierte todo esto para que no vayamos a aquel lugar donde fue aquel rico, que mejor vayamos al lugar donde está Lázaro, porque ya de ahí y yendo, ya después de muertos, ya no hay esperanza. Si fuiste al infierno, ahí vas a estar hasta que seas resucitado, sacado, y para ser llevado a condenación y lanzado al lago de fuego. Pero si fuiste con Cristo, si aceptaste a Cristo, naciste de nuevo del Espíritu, entonces vas a ser llevado por ángeles a la presencia de Dios. Eso es lo que nos dice esta escritura. Y vemos cómo se dio cuenta que nadie podía ir, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Dice, si no puedes mandarlo a que venga a mojar mi lengua con la punta de su dedo, y no, dice, mándalo que vaya y les hable a mis hermanos, tengo 5 hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo Abraham? Abraham le dijo a este hombre, en el verso 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos que oigan, a Moisés y a los profetas, dando a entender que tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios y que debemos de oírla a lo que nos dice. Eso le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos que oigan. Y él le contesta, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí se está refiriendo Jesús, que él dice que si alguno se levanta de los muertos, a él sí van a oír. Y Jesús le dijo, ni aunque se levanten de los muertos, no van a oír. ¿Por qué dijo esto? Bueno, porque Jesús se levantó de los muertos. Y miren los judíos cómo no oyen todavía, cómo no atienden, no se persuaden con la palabra de Dios, sabiendo que Jesús resucitó al tercer día y anduvo por 40 días aquí en la tierra después de su resurrección, y no le creyeron. Y hoy en día yo te vengo a contar, te estoy hablando de ese que murió y resucitó. ¿Para qué? Para darte a conocer a ti y a mí la palabra de Dios,
para decirte que puedes recibir el poder del Espíritu Santo cuando tú naces de nuevo del Espíritu. Y entonces sí vienes a ser hijo de Dios. Y así como aquel hijo pródigo que andaba ya, deseaba las algarrobas, cuando viene al Padre, el Padre está esperándolo y lo viste y lo bendice grandemente. Eso pasó conmigo y mi familia, y eso ha pasado con muchos, bueno, no muchos, con pocos, porque de verdad siervos de Dios sabemos pocos, que predicamos la palabra de Dios por amor a Dios, no por dinero. Y desgraciadamente la gente quiere ver milagros, quiere ver muchas cosas para poder creer. Y esto es por fe, no por vista. Tú vas a creer por lo que oyes, por lo que no miras, pero lo crees, no por lo que ves. Eso le pasó al apóstol Tomás. Él tenía que ver para creer. Y cuando vio al Señor, el mismo Señor lo reprendió y le dijo: no seas un incrédulo, sino un creyente. Tú porque me viste has creído, pero bienaventurados todos aquellos que no me vieron y creyeron en mí. Estos somos nosotros. Y tú puedes también ser parte del pueblo de Dios si tan solo analizas esta escritura, la entiendes y la crees. Yo me esfuerzo por darte lo mejor, para explicarte a qué se está refiriendo la palabra, porque para eso me mandó el Señor. Recordemos la parábola de aquel padre que hizo la gran cena, ¿verdad? ¿Y qué hizo? A los invitados que convidó no fueron, se excusaron. ¿Y qué le dijo el que hizo la fiesta a su criado? Ve por los caminos, los vallados, y fórzalos a entrar. Fórzalos. Ve a las plazas, trae los mancos, los cojos, los ciegos, tráelos. Esos somos nosotros. Entonces, este fue el estudio que Dios quería que tú supieras. El estudio número 51. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida. Y bueno, si tienes alguna duda, alguna pregunta, una vez más te digo, llámame o ponme algún comentario, lo que quieras preguntarme, y con gusto atenderé. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.